Torá dice, Éxodo capítulo 20, verso 13. Lo tirzaj. Esta frase se puede traducir como no matarás. Este es el sexto mandamiento y una de las 3 ordenanzas más pequeñas dentro de la Escritura. A esto se refería el pasaje del Evangelio que dice, de manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos que son muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y así los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya en otro momento, cuando tengamos la oportunidad, hablaremos acerca de las 10 palabras o los 10 mandamientos dentro del contexto del Evangelio. En esta ocasión solamente estudiaremos el concepto de lo tirzaj. Esta pequeña expresión está compuesta de 2 partículas. La primera es lo, que significa literalmente no. El segundo es un verbo en forma imperfecta conjugado en la tercera persona del singular, tú. Se dice que está en modo imperfecto porque señala una acción que todavía no se ha realizado o no se ha culminado. También se puede ver como una acción al futuro. El verbo en cuestión es ratzaj. Si analizamos la etimología de este verbo nos daremos cuenta que viene de una raíz hebrea que es ratz. Esta raíz significa literalmente tiestos o los pedazos de cerámica que resultan de romper una olla. La raíz ratz transmite la noción de romper en pedazos, partir, destruir o despedazar. Se aplica generalmente a los depredadores cuando cazan y despedazan a una presa. En un sentido negativo denota un asesinato con exceso de violencia de forma injustificada. Es literalmente despedazar a alguien bajo el instinto del odio, del rencor y la maldad. Cuando una persona incurre en este tipo de acción, se dice que ha perdido todo sentido de moralidad y de espiritualidad. Se ha corrompido bajo los instintos animales que conviven en el ser humano. Este mandamiento, aunque es muy pequeño, conlleva una gran dificultad al momento de interpretar su significado. Fue necesario hacer diversas aclaraciones de cómo se tenía que proceder ante un evento así. Antes que nada es necesario aclarar algunos puntos. El texto que tenemos hoy en cuestión fue escrito alrededor de la 14ª centuria antes de esta era. Esta escritura es el reflejo de una cultura que nacía de un pensamiento primigenio. Conceptos como el alma inmortal, la transmigración de las almas o una vida posterior a esta vida surgieron mucho tiempo después, alrededor de 800 años más tarde, dentro del pensamiento griego. Entonces, para la cultura donde se escribió esta palabra en la Torá, la vida tenía un significado todavía más extendido respecto de lo que conoceríamos después. Para la gente de los tiempos de Moisés, la vida era la expresión más alta del poder de Dios. Era lo único que tenía en pertenencia el ser humano. Estar vivo sobre la tierra era la bondad de Dios manifestada en su infinita misericordia. La vida era el regalo más hermoso y más preciado para el ser humano. Era estar ya en un paraíso aquí en la tierra. Entonces, el momento de morir se conocía como salir del paraíso que Dios había planeado para el ser humano sobre esta tierra. El rey David, tiempo después, escribió: el polvo no te alabará, pero yo te alabaré mientras viva. En esa perspectiva, nada equivalía a tomar la vida de una persona. No había precio que pagar en caso de que alguien matara a su prójimo. La escritura de la Torá enseña: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Es decir, en la antigüedad se le otorgaba al concepto de vivir como el estatus más elevado dentro de la creación. No había manera de pagar un precio por la vida de otra persona. La vida solamente se pagaba con otra vida. Esto le daba sentido al concepto de los sacrificios. La escritura enseña que una vida sobre el altar era en lugar de la vida de aquel que ofrecía el sacrificio.
La escritura es muy clara cuando dice: Makef is Baometr Mont. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, morirá. La escritura también declara: Nefesh Tahat Nefesh, la existencia bajo otra existencia. Es decir, una persona que privaba de la existencia a otra no tenía más derecho a seguir existiendo. La escritura también enseña que si alguno se levantaba contra su prójimo y lo hería con hierro, con una piedra o incluso con un palo, y éste moría, entonces el homicida tenía que morir. La escritura también enseña: y si con odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. Pero también la escritura enseña que cuando ocurría un accidente, es decir, una muerte accidental, la persona que había matado a su prójimo no tenía nada que ver y era inocente. La escritura enseña: o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo morir y murió. Él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto. Es decir, era necesario juzgar el hecho. Si resultaba que no había sido por enemistad, por enojo, la persona que ocurrió en el incidente de matar a su prójimo salía librado del juicio. Aunque sería necesario tomar un apartado especial para mencionar el siguiente tema, en este pequeño comentario solamente hablaremos un poco acerca del concepto de la interrupción legal de la vida de un bebé en el vientre de su madre. El concepto de ratzaj se puede entender como romper en piezas o despedazar, pero también transmite la noción de interrumpir, en el sentido de interrumpir una vida o interrumpir la existencia de una persona. La Torá nos habla de un caso muy específico. La escritura dice: mas si un hombre halló a una joven desposada en el campo, y él la tomó y se echó con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. Es decir, la Torá nos enseña que cuando un hombre abusaba de una mujer, éste estaba condenado a una pena capital. Era demasiado el daño que había provocado y era necesario que su existencia fuera cortada. La Torá no menciona nada acerca de qué acontecía si, producto de este abuso, la muchacha quedaba embarazada. ¿Era prudente interrumpir la existencia de este feto dentro del vientre de la madre? Debemos resolver a esta pregunta que la Torá no enseña ningún punto al respecto. Entonces no hay un espacio que nos pueda responder acerca de cómo tendría que ser el actuar de una mujer que ha sido violentada y como resultado de ello está embarazada. En este caso en particular, las escrituras no señalan nada. Si una muchacha tomara la decisión de interrumpir el desarrollo de un bebé dentro de su vientre después de un abuso, la escritura no condena el hecho ni para bien ni para mal. Aun con todo, podemos reconocer dentro de la escritura que este tipo de leyes que Dios dio al ser humano es precisamente para valorar el significado de la vida. En todo momento, la Sagrada Escritura nos enseña que la vida está muy por encima de cualquier cosa en existencia sobre la tierra, y al mismo tiempo nos muestra que practicar la justicia es necesario. Todo hombre que cometa un hecho tan perverso como este merecía un castigo digno de la acción que había cometido. También es necesario señalar lo que la Escritura dice al respecto. Lo yumetu avot al banim, ubanim lo yumetu al avot, ish vegeto yamutu. La Escritura enseña: no morirá el hijo por los pecados del padre.
Este tema es muy complicado de entender, porque podríamos señalar que el bebé que es producto de esta acción no es responsable por las acciones de su padre. No podríamos señalar que él merece llevar este tipo de condena también. Pero la mujer tendría que ser demasiado valiente y mostrar un coraje demasiado elevado en su corazón para poder tomar una decisión. Y si ella decidiera continuar con el desarrollo normal de este bebé, seguramente tendría un nivel muy elevado de espiritualidad. Habría comprendido los significados más profundos de los nombres de Dios. El Rahun Behanun, el Dios de toda misericordia y de toda bondad. Entonces, esta mujer podría juzgar sobre cualquier tema, porque habría conocido uno de los nombres, uno de los rostros más ocultos de Dios, su misericordia. En este momento puedo compartir el testimonio de un amigo muy especial que tengo. Es un pastor, predica la palabra de Dios, que tiene una familia maravillosa. En alguna de las ocasiones que pude platicar con él, me hacía un comentario al respecto de la historia de su vida. Él me decía, mucho tiempo atrás, cuando su mamá estaba embarazada de él, ella había tomado la decisión de interrumpir el ciclo de su existencia. Pero por la misericordia de Dios y la bondad del Dios maravilloso que tenemos, él pudo nacer, ser un niño sano, fuerte, y se ha convertido en un predicador de la palabra de Dios. Teniendo vida, él pudo elegir el camino del bien y de la misericordia, un camino de justicia y de rectitud delante del Eterno. Y a esto Dios le ha bendecido. Con esto el Señor le ha dado una familia, una esposa y unos hijos maravillosos. Todo ser humano tiene el derecho de decidir hacia qué rumbo encaminar su vida. Entonces, también podemos señalar el acto de interrumpir la existencia de un bebé, a consecuencia del egoísmo personal, la lujuria, la maldad y la iniquidad, es una transgresión directa a este sexto mandamiento. Lo tirzaj. La última opinión sería, en Shema Israel amamos la vida. Le damos el valor tan elevado que Dios le dio a la vida misma. Amamos a nuestro prójimo. Respetamos la vida en cualquiera de sus etapas y en cualquiera de sus dimensiones, pues la vida es la evidencia tangible de la existencia de nuestro Dios.